Hermanos, buenos días. Bendiciones del Señor para todos. Rogamos en esta mañana, en este día del Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros y la palabra haga efecto en nuestras vidas, hermanos. Teniendo en cuenta la narración del Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 que estamos estudiando, en estos momentos el Señor Jesucristo viene acompañado desde Jericó con una gran multitud de personas que le seguían pensando que Él era el Mesías de Dios, que venía a establecer su reino definitivo en la tierra y derrocar de una vez por todas la opresión romana. Algo sí está claro aquí, y es que Él sí era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Es en quien debemos aferrarnos, en quien debemos esperar y confiar. Él es el Salvador de los hombres. Todo el que crea en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Ese es Él. Pero en estos momentos no vino a hacer lo que estas personas estaban pensando que Él haría. Luego de la entrada triunfal en Jerusalén y de toda esa pompa y algarabía con que lo recibieron, y vean lo fácil que es alabar a Dios con los labios. Es fácil. Y tener un corazón alejado de Él. Lucas capítulo 19, versículos 37 y 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el camino de Jericó a Jerusalén, en un trayecto de aproximadamente 27 kilómetros, las personas de la multitud venían hablando de él, del Señor, unos con otros, y de sus maravillas, y alababan a Dios por su Mesías. Y seguramente pensaban que tan pronto llegara a Jerusalén, este Mesías iría directamente a la guarnición romana, o que atacara la casa de Poncio Pilatos y acabara de una vez por todas con los romanos invasores y ser por fin una nación independiente. Eso pensaban ellos. Pero lo que vemos que él hace es que cuando llega a Jerusalén no hace lo que ellos pensaban que él haría. Por eso quiero que me acompañen al texto que leyó nuestro hermano Jaime en estos momentos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, y leemos la misma porción que leyó él, versículos 45 al 48. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Así dice la palabra de Dios. Síganme ahí en sus Biblias. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. A esta enseñanza le he puesto un título, y es: el templo no es para lo que sea. El templo no es para lo que sea. Y veremos tres aspectos que resaltan en el texto. Primero, un duro trato a los hipócritas. Segundo, la bondad inagotable del Señor. Y tercero, la reacción que esto generó. Un duro trato a los hipócritas, la bondad inagotable del Señor y la reacción que esto generó. Veamos en primer lugar un duro trato a los hipócritas. Versículos 45 y 46 de Lucas 19. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta escena debe sorprender a la multitud, porque eso no era lo que precisamente ellos estaban esperando que el Señor hiciera. En lugar de atacar a los paganos e idólatras romanos, Jesús arremetió contra las actividades del templo
el centro del judaísmo, el alma de la nación. Al hacer eso, se fue en contra de los respetados y exaltados dirigentes religiosos de Israel, quienes afirmaban ser los representantes de Dios. El Señor estaba mostrando que no le interesaba la relación de Israel con Roma, sino la relación de Israel con Dios. El problema que lo llevó a la acción no era la opresión romana, sino la corrupción de los religiosos judíos. Es por eso que al comenzar su ministerio, echó del templo a aquellos que le daban un uso profano. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí el Señor está demostrando su deidad al demostrar celo por la reverencia. En estos momentos, 2 o 3 años después, al final de su ministerio, el Señor vuelve a entrar en el templo. Dice el texto que entrando en el templo. Ahora, quiero dar 2 consideraciones acerca del templo. En primer lugar, este templo del que se nos habla en el texto no era el templo construido por el rey Salomón, quien lo construyó en el siglo X a.C. Este templo de Salomón fue destruido, reducido a cenizas por Nabucodonosor, rey de los babilonios, en el año 586 a.C. Y asimismo, los judíos pecadores fueron llevados al exilio. Luego de 70 años de cautiverio, durante el reinado de Ciro el persa, un grupo de judíos regresó a Jerusalén, aproximadamente 43,000 judíos, liderados por Zorobabel, el cual fue nombrado gobernador por Ciro. Y fue este el hombre a quien Dios utilizó para que comenzara a levantar el templo de las ruinas, y con la ayuda de muchos del pueblo y con recursos de los persas fue terminado hacia el año 515 a.C., cuando reinaba Darío. Fue este templo, el construido por Zorobabel, el que el rey Herodes remodeló y lo hizo más grande y más imponente. Es a este templo donde el Señor Jesús está entrando en estos momentos. El templo remodelado por Herodes. Y en segundo lugar, recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia, y esto es importante, en el Antiguo Testamento era muy importante, la presencia especial de Dios se asociaba primero en el tabernáculo y luego con el templo de Salomón, la presencia especial de Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, se nos dice que la presencia especial de Dios no se asocia con un lugar en particular o un país en específico, sino que Dios mora en medio de la comunidad de creyentes y también dentro de cada creyente en particular. Él vino a ser morada en cada creyente. Vino a ser tu tienda de campaña en el corazón de cada creyente. Eso fue lo que el Señor le enseñó a la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 19 en adelante. La mujer le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios no mora como en el Antiguo Testamento. Dios no mora en un lugar geográfico particular, como le decía en el Antiguo Testamento, sino que está en medio de su pueblo y en cada creyente en particular. Sin embargo, el templo seguía siendo un lugar útil, donde las personas podían venir a clamar a Dios, al Dios invisible, a honrarle, a recibir bien para sus almas. Seguía teniendo un valor el templo. Eso era lo que se esperaba de las personas que estuvieran en el templo cuando el Señor llegó, que estuvieran allí con un fin espiritual,
adorando a Dios con un corazón sincero y ante todo reverente, porque saben a quién adoran. El ambiente, cuando el Señor llegó, debía ser sublime y de gozo. Pero no, la escena que ve el Señor no es esa. Los perversos líderes judíos, como lo eran Anás, el saliente sumo sacerdote, que todavía tenía influencia en la religión judía, y Caifás, el actual sumo sacerdote, se la habían arreglado para fomentar en el templo perversión, caos, irreverencia, desorden y mundanalidad. Estos líderes impíos mostraban cuánta indiferencia tenían por las almas de los demás y solamente buscaban satisfacerse a sí mismos, y en su búsqueda por satisfacer su codicia habían dado permiso para que el mercado que debía estar afuera se trasladara al templo y hacer de él un lugar lleno de dolores, gritos y bullicio. El patio exterior o la sección del templo donde el Señor entró era un lugar conocido como el atrio de los gentiles, porque era el único lugar permitido donde podían entrar aquellos que no eran judíos, es decir, extranjeros, considerados impuros, incircuncisos. Incluso había un letrero advirtiendo que si pasaban cierto límite se les castigaba con la muerte. Estas personas venían desde muy lejos, venían a buscar reconciliación con Dios, venían a acercarse a Dios. Ellos venían para adorar al Dios vivo y verdadero. Y lo que hicieron los líderes judíos fue permitir que en ese lugar se colocara un montón de puestos para la venta de animales para el sacrificio. Miren la bajeza y la codicia de esta gente religiosa. Los sacerdotes eran los dueños de la mayoría de esos puestos de venta, los sacerdotes. Y los puestos que no eran suyos tenían que pagarle impuestos a ellos. Además, todos esos peregrinos que llegaban a adorar desde otros países debían cambiar sus monedas, porque los sacerdotes no aceptaban pagos en el templo con moneda extranjera. Y por supuesto, el intercambio de moneda, al hacerlo, cobraban más de lo normal. En pocas palabras, la religión de Israel había llegado a ser un negocio redondo. Un comentarista dijo lo siguiente: todo esto se había combinado para convertir el templo de Dios en un ruidoso y maloliente corral. El ambiente de adoración apropiado para el templo, el símbolo de la presencia de Dios, se había perdido. Al contrario, en vez de ser un lugar de sagrada reverencia y adoración, el sitio se había convertido en un desagradable sonido de personas negociando y extorsionando. El sonido de la alabanza y las oraciones se había reemplazado por el chillido de bueyes, el balido de ovejas, el arrullo de palomas y el regateo a gritos de mercaderes y sus clientes. Tanto los líderes judíos y todos los que tenían parte en estos negocios dentro del templo eran unos falsos adoradores, unos blasfemos, unos pisoteadores de lo sagrado. ¿Acaso eso no es lo mismo que pasa hoy en día con aquellos templos cristianos que han sido levantados y consagrados a Dios? Donde se espera que los cultos que realizan sean reverentes, y lo que vemos es que durante los cultos cantan, hacen dramatizados, bazares, noches de cine, gritos por un lado, risas y desorden por otro, bailes, música pop adecuada al gusto de la juventud de hoy. Eso es lo que pasa en los templos de hoy, consagrados a Dios, llamados cristianos. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde están los verdaderos adoradores en la cristiandad de hoy? Es por eso que la reacción del Señor nos hizo esperar. Y con enojo comenzó a echar a toda esa gente de allí. Esto es lo que se llama una ira santa, que se debe a un celo por lo sagrado. El Señor Jesucristo, quien tiene autoridad sobre todas las cosas,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está cerrando por cuenta propia todas las corruptas operaciones comerciales que profanaban el templo. Está arrojando fuera a los mercaderes, volcando las mesas de los cambistas y haciendo que las monedas tan preciadas por estos codiciosos rodaran por el piso, como dice Mateo 21:12. Y en Marcos 11:16 nos muestra cómo no dejó que siguieran con el lleva y trae de las cosas en el templo. Aquí claramente se muestra cómo el Señor Jesucristo aborrece a los que pervierten la adoración. Y les aclara, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estas son palabras duras para los líderes judíos que lo escuchaban. Aquellos que eran considerados los ejemplos de piedad para el pueblo. El Señor los está desenmascarando y les está diciendo que son unos bandidos irreverentes y profanos. El Señor ahora va a usar las escrituras antiguo testamentarias que ellos conocían, de las cuales ellos sabían, para mostrarles dos realidades totalmente opuestas. Primero, la enseñanza y verdad de la palabra de Dios, y segundo, la realidad de su vida de desobediencia. En primer lugar, el Señor usa el texto de Isaías 56:7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo que indica que el templo había sido originalmente diseñado por Dios como un lugar de oración, un santuario de adoración, un lugar de comunión con Él, de meditación espiritual, de penitencia, de confesión y alabanza, junto con el ofrecimiento de sacrificios. Esta realidad era la de los judíos. Esto era para los judíos, pero aquí se promete que también los gentiles participarían de estas cosas sagradas. Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 29 y 30. Miren lo que dice Salomón aquí en la dedicación del templo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Versículos 61 y 62. Sea pues perfecto vuestro corazón para que con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Salomón sabía que solo una persona con necesidad de Dios podía venir al templo y ser un verdadero adorador. Ser una persona reverente y entendida de quién era y a quién se venía a adorar. Y por eso se la pasaba clamándole día tras día. Aquí no ha habido idolatría, sino un conocimiento verdadero del Dios de los cielos. Esto era lo que se esperaba que hiciera cada persona que llegaba al templo en el contexto del Señor, particularmente en el atrio de los gentiles, ya que los gentiles también tenían parte en la adoración a Dios en el templo. Pero lo que el Señor Jesús ve cuando llega al templo está lejos de ser adoración. Los líderes religiosos judíos lo habían vuelto un circo, una plaza de mercado, lo habían convertido en una cueva de ladrones. El Señor ahora está tomando un pasaje de Jeremías capítulo 7, versículo 11, donde también en sus días los judíos estaban oprimiendo a los forasteros, robando, asesinando, etc. Sin embargo, miren todo lo malo que hacían en el tiempo de Jeremías los judíos.
Sin embargo, seguían ofreciendo sacrificios en el templo, como si nada, hipócritas. Ellos creían que su oración delante de Dios iba a tener algún provecho, como si la sola presencia del templo fuera a protegerlos del derramamiento de la ira de Dios por su pecado. Fue entonces, en ese contexto de Jeremías, que Jeremías dijo: no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Estos judíos estaban haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios, pero se sentían tranquilos porque asistían al templo y cumplían con los ritos y ya. ¿Ven la hipocresía? Ellos creían que todo estaba bien con Dios cuando nada estaba bien con Dios. Nunca un profano e irreverente estará bien con Dios. Nunca. Es por eso que cuando el Señor usa esta expresión cueva de ladrones, está mostrando una realidad igual a la que muestra el profeta Jeremías, haciendo referencia con esta expresión a las muchas cuevas que había en Jerusalén en los tiempos del Señor, donde los ladrones iban a esconderse de la justicia. Allá vamos, acá nadie nos encuentra, no hay ningún tipo de castigo para nosotros. Y además de eso, repartían lo obtenido en sus fechorías. Al igual que las cuevas donde los ladrones se escondían, el templo se había convertido en un refugio para ladrones. ¿Qué quiere decir esto en el contexto del Señor? Que los líderes judíos estaban escondiendo sus fechorías detrás de sus rituales religiosos en el templo, para así seguir viviendo como bien les viniera en gana, obteniendo más y más dinero de sus sucios negocios dentro del templo, creyendo que escaparían del juicio de Dios. Estos hipócritas creían que nadie los estaba viendo y que podían salirse con las suyas después de tener en poco al Rey de los cielos. Nadie en esta tierra se va a salir con las suyas al tener a Dios en poco. Nadie. Algo sí es cierto de estos hombres, de estos religiosos que conocían las escrituras. Algo sí es cierto de ellos, que a pesar de su religiosidad, se encontraban tan lejos de Dios como el más depravado de los hombres. Los líderes judíos habían convertido el templo en una cueva de ladrones, no en un santuario de adoradores. Esto nos muestra que tener apariencia de piedad no sirve para nada. Si se es desobediente a Dios, no sirve. Lo que verdaderamente tiene sentido es cuando nosotros como creyentes vivimos una vida en santidad de tal manera que seamos personas que han alcanzado un buen testimonio delante de Dios. Delante de nuestro. Ahora, ante una escena tan decepcionante, ante una escena donde los líderes religiosos judíos estaban demostrando que no les importaban las almas de los gentiles ni de nadie allí reunido, el Señor Jesucristo demuestra lo contrario. Y sí muestra interés por las almas de los que están allí. Lo que nos lleva al segundo punto. La bondad inagotable del Señor. Y quiero que noten la línea que aparece en el versículo 47 de Lucas 19. Dice el texto: y enseñaba cada día en el templo. ¿Sí ven? Y enseñaba cada día en el templo. En estos momentos definitivamente se detuvo toda la profanación del templo por algunos días. Y en ese lapso de tiempo, el Señor Jesucristo comenzó a predicar la palabra de Dios día tras día incansablemente. No solamente, seguramente, no solamente en el atrio de los gentiles, sino que también predicó en los demás atrios del templo,
el atrio de los israelitas, el atrio de las mujeres y el atrio de los sacerdotes. El Señor estaba usando el templo de la mejor manera posible en que se podía usar, enseñando la palabra de Dios. Y aunque Lucas va a detallar los contenidos de esta enseñanza en los siguientes 2 capítulos, en estos momentos podemos dejar claro cuáles eran las enseñanzas que dio el Señor durante todo su tiempo en el templo y a lo largo de todos los diferentes atrios. Y quisiera que escuchen aquí las personas que están sobre qué enseñó el Señor Jesús. ¿Qué enseñó Él? Esto que enseñó Él es importante para el alma de todos los que estamos aquí. Impíos y no impíos. Creyentes y no creyentes. Esta palabra la necesita escuchar todo el mundo. Y si ustedes están aquí, aquí se las diré a ustedes. ¿Cuáles fueron las palabras que enseñó el Señor ese día que estuvo en el templo? La enseñanza de Cristo en el templo probablemente siguió los temas que había resaltado desde el principio y durante todo su ministerio. La desgracia del pecado. La necedad de la falsa religión hipócrita y el legalismo. Y el error de tratar de obtener justificación por medios propios. Quizás Jesús habló de la insensatez de las oraciones ostentosas, de las obras religiosas superficiales, realizadas para ser vistos por los hombres en lugar de ser vistos por Dios. La enseñanza de él sin duda habría incluido advertencias en cuanto a lo inevitable del juicio. Impío, hay juicio si no te arrepientes y te condenarás al infierno. El Señor está enseñando estas cosas. Está hablando del infierno eterno para el que no se arrepiente y toma en poco a Dios. Esto es lo que hace el Señor aquí. Está recordando incluso a las personas religiosas el peligro del orgullo espiritual y de la necesidad de humildad, de quebrantamiento de espíritu, de tener un corazón contrito y humillado. Esto lo está enseñando el Señor aquí. El Señor habló del misericordioso amor de Dios por los pecadores. Pecador, si te arrepientes, conocerás el misericordioso amor de Dios. Es lo que el Señor está enseñando aquí. Está hablando de que hay perdón en Cristo, de paz con Dios, de la entrada al reino de salvación, de la vida eterna y de la esperanza de la gloria perdurable en el cielo. Es probable que él reiterara el alto costo de seguirlo a él, negándose a sí mismo y abandonándolo todo. ¿Ven lo que hace el Señor aquí? Sus palabras pudieron haber incluido temas tales como la persecución y el sufrimiento que enfrentarían quienes se identificaran con él. La importancia de la palabra de Dios. No la menosprecien. Es importante y necesaria para todos. La sinceridad, el perdón, las verdaderas riquezas, la fe, la gracia y la misericordia. ¿Quién merece esto? Nadie lo merece. Pero el Señor en su gracia la está ofreciendo a los hombres para que crean y sean salvos. Y es por eso que podemos resumir estas cosas diciendo que el Señor en lo que habló estaba tocando todo lo referente a la salvación. Todo lo referente a la salvación. A pesar de que el Señor sabía que estaba próxima a su hora para padecer de parte de las autoridades judías y luego morir, una vez más lo vemos en su búsqueda por los pecadores. ¿Sí lo ven? Y esto debe ser o debe servir de ejemplo para los pastores evangélicos de hoy, que se paran en los púlpitos a predicar experiencias humanas, a contar historias, chistes, mentiras, porque no estudian la palabra. Predicación no es diversión. Predicación no es entretenimiento. Predicación no es alejar a las personas de la verdad.
Predicación es hablar de la verdad de Dios, la cual Él ha revelado en su palabra. Y además, con esta enseñanza que está haciendo el Señor aquí, nos está dejando claro un mensaje. La centralidad de la palabra de Dios en los cultos. No necesitamos horas y horas de alabanzas y 5 minuticos de palabra. No, hermanos, necesitamos que en los púlpitos cristianos de hoy la palabra corra y sea glorificada, como lo está haciendo el Señor en estos momentos. ¿Qué ejemplo? Y lo que se espera de esta palabra predicada por el mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Mesías de Dios, es que las personas escuchen, crean. Pero lo que veremos es que la gente lo escuchó y reaccionó de la manera como lo veremos en estos momentos. Lo que nos lleva al tercer punto, la reacción que generó. La reacción que generó. Entonces leemos en el versículo 47 y 48 dice, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Es increíble, pero el lugar donde estaban los enemigos del Señor era en el templo. Es increíble, pero el lugar donde estaba la gente que más aborrecía al Señor era en el templo. Es increíble, pero el lugar donde era como una guarida de ladrones o una guarida de los enemigos del Señor era el templo. Y seguramente mientras el Señor purificaba el templo y luego le daba un uso sagrado a predicar la palabra, esta gente se enfurecía más y más hasta llegar al punto de quererlo matar. ¿Y quiénes eran estas personas? Viles, despreciables, perversas, que le tenían tanto odio al Señor. El texto dice que eran 3 grupos. Primero, los principales sacerdotes o jefes de sacerdotes, que eran seguramente los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y algunos de la línea sacerdotal, los cuales tenían el control del templo, gente con mucho poder y mucha influencia. En segundo lugar estaban los escribas, eran los que estudiaban, interpretaban y enseñaban la ley. Eran maestros y expertos en la ley y las tradiciones. Se les consideraba personas calificadas para enseñar en las sinagogas y en el templo. Gente religiosa, ¿están viendo? Gente religiosa aquí. Y el otro grupo son los principales del pueblo. Este es como un nuevo grupo que se vincula ahora a la misma causa de los escribas y los sacerdotes que quieren matar al Señor. Eran personas importantes de la sociedad judía, aunque no eran religiosos, sí tenían influencia en asuntos relacionados con el templo. Estos 3 grupos eran la cara de la oposición, de los que estaban en contra del Señor Jesucristo. Sin embargo, ya veremos más adelante que a este grupo se le va vinculando más y más gente. Tengan presente lo siguiente. Y es que todos los acontecimientos que están pasando en la vida del Señor Jesucristo fueron determinados desde antes por Dios que iban a suceder. El Señor sería rechazado por la nación judía y sus dirigentes como lo estamos viendo ahora. Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuánto irrespeto, cuánto odio, cuánta ignorancia vemos en las personas que rechazan al Señor Jesucristo. Además, el Señor también cumpliría el propósito de Dios al morir en la cruz del Calvario, al derramar hasta la última gota de sangre
por el perdón de los pecados de su pueblo, para que estos sean santos de ahí en adelante. Sin embargo, a pesar de que todos estos acontecimientos estaban determinados por Dios de que ocurrirían, las personas que participaron, oigan bien, a pesar de que todos estos acontecimientos estaban determinados por Dios de que ocurrirían, las personas que participaron en todo este odio hacia el Señor serían culpables. No importa cuánta pompa tengan, no importa cuán importantes sean o cuánto poder, son culpables. ¿Culpables de qué? Dos cosas. Primero, de aborrecerlo sin causa. Todo impío, al igual que esta gente que está aquí, aborrece al Señor sin causa. El Señor no les hizo, ni hizo nada malo durante su estadía en la tierra para que lo odiaran. Si había alguien a quien se debía amar y respetar por su vida, su obra y servicio a los demás, era el Señor. Pero esta gente lo aborreció. Lo aborreció. ¿Y saben por qué lo aborrecieron? Porque eran malos, perversos. Ellos odiaban a Dios. Ellos aborrecían lo bueno. Y aunque eran vistos por los demás como lo mejor de lo mejor, a la vista de Dios eran lo peor de lo peor. No importa cómo te vea la gente. Lo importante es cómo te vea Dios. Y en segundo lugar, ellos aborrecían al Señor porque no creían en Él. Y para colmo, están escuchando la palabra de parte del Señor mismo. Están escuchando el evangelio que trae vida. Pero estas personas se mantenían en su odio simplemente porque no creían en Él. Ellos intencionalmente, deliberadamente decidieron no creer. Ellos son culpables. He aquí la causa de la desgracia de los principales sacerdotes, de los escribas, de los principales del pueblo y de cualquier persona en este mundo. No creen en el Señor Jesucristo. De allí que la vida que lleva alguien así es de hipocresía, de mentira, de incredulidad y de total esclavitud al pecado. ¿Y por qué? Pero si yo lo veo que hace obras buenas, si no mata, no roba, se viste bonito, todos creen que es bueno. ¿Y por qué? Porque nada de lo que hace un incrédulo glorificará a Dios. Ya que lo que se hace sin fe, simple y llanamente, es pecado. Así que esta gente es culpable por lo que está haciendo. Ahora, imagínense la escena esta, en la que todo el pueblo escucha al Señor, le cree y se va detrás de Él. Y la gente se dé cuenta de que no es necesario estar haciendo sacrificios, ni estar pagando tanto dinero por los animales, ni estar viajando de tan lejos a cambiar monedas a altos costos, o simplemente que el pueblo se enojara contra los sacerdotes por meterse con el Señor y se sublevara contra ellos. En todo este escenario, ellos perdían platica. Si se enojaba el pueblo con ellos, perdían platica. Si el pueblo se iba detrás de Cristo, perdían platica. Ya no hay sacrificios entonces, no hay animales caros, no hay ganancias en los cambios de moneda a los gentiles. Si estas cosas se acaban, se acaba la fuente de sus riquezas. Así que había algo que hacer. Y si querían capturar al Señor, tendrían que buscar la manera más perversamente estratégica para actuar. Porque en estos momentos, mientras Él está predicándoles el evangelio a las multitudes, la reacción del pueblo fue de mucha atención a sus palabras. Y la idea
de la expresión que el pueblo estaba suspenso oyéndole, indica con esto que ellos se mordían los labios mientras escuchaban al Señor. Vean qué atención. El pueblo en estos momentos le estaba dando importancia a la palabra del Señor. En estos momentos. Ellos estaban mostrando hambre y sed por la palabra de Dios en estos momentos. Estaban depositando su mirada en la persona del Salvador en estos momentos. Mientras Él les lanzaba las preciosas perlas del Evangelio. Él era el centro de su atención en estos momentos. Y resalta el hecho de que la gente ya tenía el antecedente de su predicación. Porque cuando lo hacía, las personas que lo escuchaban se admiraban de su doctrina. Y decían, este enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, según Mateo capítulo 7. Sin duda alguna, hermanos, da tristeza que las personas escuchen la palabra y nomás la menosprecien. Eso da tristeza. Como fue el caso de los religiosos judíos, particularmente. Porque el interés de ellos no era Jesucristo. Ellos no buscaban nada para su alma, sino satisfacer su necesidad de tener más, de alimentar su codicia. Pero da mucho gozo ver cómo la gente sencilla y del común se interesa por su palabra. Eso sí da gozo. Porque a eso es a lo que vinimos al congregarnos a la iglesia. A escuchar su palabra. A eso venimos todos aquí. A conocer a Cristo. Venimos a seguir aprendiendo de Cristo. Venimos a honrarle a Él. Es por eso que se espera de cada persona que está en este lugar, en esta iglesia, en estos momentos, en este templo, que su disposición de escucha sea como la de las personas que lo escuchan en el templo en estos momentos. ¡Qué atención! ¡Qué interés por la palabra de Dios! Lamentablemente, en pocos días, esa multitud que lo escuchaba con tanta atención se volvería en contra del Señor y pediría a gritos su sangre. Crucifícale, crucifícale. Pero mientras llega la hora y se cumple el perfecto tiempo de Dios, vemos a una multitud de gentes mostrando interés por la palabra del Señor. Así que, teniendo en cuenta lo que hemos dicho en este momento, en estos 3 puntos, concluyo lo siguiente. Cuando venimos al templo como iglesia, venimos con el solo propósito de adorar a nuestro Dios. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Es por eso que con toda seguridad afirmo que solamente una persona que ha sido regenerada por Dios, que ha creído en el Señor Jesucristo, podrá venir a este lugar y adorar con un corazón sincero como un verdadero adorador. Esa es la conclusión de lo que hemos dicho hoy. Ahora, te voy a contar algo y tómalo para ti, creyente, cada uno en particular. Te voy a contar algo para cuando creas que no vale la pena seguir corriendo la carrera cristiana. O cuando creas que ya no puedes más. O cuando sientas que el pecado es demasiado poderoso para vencerlo. O que las circunstancias de la vida son muy difíciles. O para cuando te sientas muy agobiado por todo lo que a diario vives. Y te lo voy a decir, cristiano, para que sea lo que sea que vivas a diario, dejes de estar lamentándote. Dejes de lloriquear, cristiano. Solamente adora a tu Dios y vive para su gloria. ¿Qué te voy a contar? El Dios de la gloria, el creador del cielo y de la tierra, el dador y sustentador de la vida, aquel que es Dios de dioses, Rey de reyes,
y Señor de señores, el único y sabio Dios. Este se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y mientras estuvo en la tierra, a pesar de estar siempre buscando el bien de la raza humana, fue odiado, menospreciado, rechazado y tratado como el peor de los pecadores, al punto de que lo mataron crucificándolo en una cruz. Escucha, cristiano, lo crucificaron en una cruz. Y estando allí en la cruz, mientras agonizaba, derramó hasta la última gota de sangre. ¿Y sabe por quién hizo esto el Señor? Por ti, creyente. Lo hizo por ti. ¿Y para qué? Para perdón de tus pecados. Para que no te pierdas en el infierno, sino que tengas vida eterna. Creyente, gracias a la obra de Cristo en la cruz, por ti, para ti no habrá condenación. Creyente, gracias a la obra de Cristo en la cruz por ti, nada te separará del amor de Dios. Por eso te digo, creyente, que nada te detenga. Ve, adora y glorifica a tu Señor Jesucristo. Vamos a aplicar. Consciente cristiano de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti, ten presente. Primero, cuando vengas al templo, ven con la intención de adorar a tu Dios. Hazlo, por favor, creyente. Ven con la intención de adorar a tu Dios, a aquel que te amó tanto que envió a su Hijo a morir por ti, que te bendijo con toda bendición espiritual, aquel que cuando estabas muerto te dio vida en Cristo y por medio de Cristo, aquel que te resucitó juntamente con Cristo y te hizo sentar en los lugares celestiales. No vengas al templo a otra cosa. No te distraigas. Al contrario, sé un verdadero adorador. Y si esto se cumple en cada creyente aquí reunido, sería glorioso ver a aquellas personas con corazones sinceros unidos como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, con una única y sola prioridad: adorar a su Dios. Si hemos de entender que la adoración es nuestra respuesta de admiración reverente a nuestro Dios, por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, nuestra vida entera debe ser de adoración a Él en cada cosa que hagamos en la vida. No solamente en el día del Señor aquí debemos adorar, o en el lapso de tiempo que estamos aquí debemos adorar, sino que toda la vida tuya, creyente, debe ser de adoración a Dios. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta las muchas veces que cuando vienes al templo te expones a la palabra de Dios y has perseverado en ello y has aprendido la doctrina verdadera, llevándote así a un conocimiento del verdadero Dios, sus mandamientos, sus atributos, su persona y lo que hizo por ti, a ti te digo, creyente, sé un hacedor de la palabra de Dios. Obedece a tu Señor, vive en santidad, vive para su gloria. Resuelve, creyente, apartarte del pecado recurrente en el que vives y de todo pecado, y dedica el resto del tiempo que te queda en esta tierra siendo obediente a tu Señor. Tristemente, hay personas como los sacerdotes y escribas que vimos en el estudio de hoy, que conocen mucho de las Escrituras, pero no pasan de ser unos miserables incrédulos, a los que no le importa
obedecer a Dios, ni mucho menos se preocupan por los otros. Hay gente así. Tienen otros intereses, otras metas, pero no tienen que ver nada con glorificar a Dios. Gente así es muy peligrosa y hace mucho daño. Por eso te insisto, creyente, sé un hacedor de la palabra, no un oidor olvidadizo. Finalmente, para aquellas personas que están aquí y que no son creyentes, les tengo unas pequeñas palabras. Los tres grupos de los que hablamos hoy y que eran enemigos del Señor eran los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo. Esta gente no era buena. Y aunque tenían plata, eran importantes y eran populares, lo cierto es que también eran incrédulos al igual que tú. Ellos desperdiciaron la oportunidad. Ellos desperdiciaron la oportunidad. Rechazaron el único método de salvación que Dios había enviado para que los hombres se salvaran de la condenación, a Cristo. Escucharon su voz, su palabra y lo rechazaron. De seguro, ahora están sufriendo los tormentos del infierno, de seguro. Pero tú que estás aquí y que has pasado toda tu vida dándole la espalda al Señor, no te confíes, que tu vida está en sus manos. Tu vida está en sus manos. No te confíes de creer que eres fuerte, autosuficiente. No te confíes. Todavía estás vivo hoy. Y hoy te estoy presentando el único camino por el cual te puedes salvar, a Cristo. No desperdicies la oportunidad, porque te vas a condenar al infierno si la desperdicias. Y vas a sufrir. Y no tendrás escapatoria como rechaces a Jesucristo. No lo digo para que te asustes. Lo digo para que entiendas que hay un peligro para ti por vivir siendo esclavo del pecado. Te presento hoy al único que te puede salvar de la condenación eterna y darte vida, abundancia, a Jesucristo. Así que no lo rechaces y no desperdicies la oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados y ven y cree en Cristo tú también. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Te ruego para que nos ayudes cada día a ser personas que entienden tu verdad y la practican a diario. Y todo se refleje en una vida de constante adoración. Gracias por este tiempo, Señor, y te ruego para que sigas haciendo tu obra de gracia en nuestra vida. Gloria a tu nombre por siempre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.